Pablo, muchas gracias por estar en Realmente Podcast. Nos gustó el trabajar porque además se sabe y te sabe mejor los logros. Por ahí, antes de decidir, me traía yo la inquietud de irme al seminario. ¿De dónde puede uno hacerse de lana para empezar un proyecto? Porque me gustaba el servicio, me gustaba atender a la gente, que se fuera contenta, porque queremos crecer, queremos hacer un grupo, abrir más lugares, pero que crezcas con nosotros. Tenemos una meta muy clara, no somos un lugar de moda, nosotros queremos hacer lugares clásicos que perduren en el tiempo. Mira, si no son restauranteros, de entrada, que no lo hagan. Aquí no hablamos de lo que nos gustaría que fuera, sino de lo que realmente es. Datos, historias y voces que nos invitan a reflexionar. Porque la realidad se entiende mejor cuando se escucha de quienes la viven. Soy Mari Carmen Presa y esto es Realmente Podcast. En los últimos años, los estados con mayor crecimiento en la apertura de nuevos restaurantes fueron Aguascalientes, Coahuila y Querétaro. Y por otro lado, en la encuesta nacional de ocupación y empleo, se indica que más del 35% de los estudiantes universitarios en México tienen un empleo mientras cursan sus estudios. José Pablo Godínez es socio y director de Grupo Pasta Zona Bajío, con más de 25 años de trayectoria en la industria restaurantera. El grupo, originado en Guadalajara hace más de 33 años, hoy cuenta con 18 sucursales en Monterrey, Querétaro, León y Guadalajara. Desde los 15 años, José Pablo trabajó en distintos restaurantes para costear sus estudios en turismo en la UVM, experiencia que lo formó como líder y emprendedor. A los 23 años asumió la dirección del Duomo y más tarde integraron el Grupo Pasta, consolidando marcas icónicas como Diablo, La Pastería, Hostería y La Cantineta del Duomo. Apasionado por la gastronomía, combina la operación de sus negocios con la innovación, comparte recetas en redes sociales y viaja en busca de tendencias para enriquecer su proyecto. Su historia es ejemplo de esfuerzo, visión y pasión por crecer en un sector altamente competitivo. Pablo me platicará cómo es realmente abrirse camino en una industria tan competitiva como la restaurantera, qué hay detrás del éxito de Grupo Pasta, cómo ha visto crecer a Querétaro en la gastronomía y hasta cuáles son esas tendencias que lo inspiran a seguir creando y creciendo. Pablo, muchas gracias por estar en Realmente Podcast. Déjame decirte que uno de mis lugares favoritos a los que voy en todos mis cumpleaños es el Duomo. Muchas gracias primero por la invitación, estar por aquí y transmitirles un poquito de lo que es el grupo y la pasión que tenemos de dedicarnos a esto. Me encanta porque siento que en esta entrevista vamos a conocer a Pablo desde sus inicios, porque como lo dije en la introducción, empezaste desde muy joven a trabajar en la industria, pero también vamos a conocer el éxito que hay detrás de Grupo Pasta. Claro. Empecemos contigo, Pablo, platícame. Desde muy chico combinaste el trabajar al mismo tiempo de estudiar. Sí, mira, pues así que me tocó. Así. En mi casa no había la oportunidad de que mi mamá nos pudiera pagar la universidad. Somos 4 hermanos. Estaba mi hermano estudiando arquitectura, también en la UM. Y entonces cuando yo voy a ingresar a la universidad, pues mi mamá me dice, pues sí, pero pues va a estar complicado, hay que sacar beca y no sé si te la pueda pagar, etcétera. Le dije, no te preocupes, ma, págame el primer semestre y yo de ahí ya me la pago completa, veo qué hago, ¿no? Entonces, pues desde chico yo empecé a trabajar. El primer trabajo fue a los 15 años, okay, en la Parrilla Leonesa, un restaurante obviamente muy clásico también y querido aquí de Querétaro, que es de los papás y de unos amigos. Y ellos nos daban trabajo de garroteros. Éramos prácticamente para las funciones de barrer, trapear, llevar las salseras, limones, rellenar servilleteros, llevar bebidas. Realmente, pues de lo más bajo en el servicio. En el organigrama, ¿no?, del servicio del restaurante. Así es. Entonces, pues nos daban ese trabajo y de ahí yo creo que nació mucho la pasión. Para mí, vengo también de abuelos hoteleros. Okay. Mi abuelo se vino a los 17 años refugiado de España, se vino en la guerra civil y pues como buen español venía con las 2 manos atrás
y aquí en la comunidad, pues obviamente con trabajo logró hacer pues sus hoteles, dejarnos hasta hace unos pocos años todavía mi mamá recibía frutos de lo que construyó mi abuelo, Okay. Y eso que mi abuelo murió hace 32 años. Entonces, como que siempre trajimos la escuela y mi mamá siempre nos transmitió y mi abuela el trabajar. Mi abuela desde chicos nos queríamos ir de vacaciones y voy a ir con mis amigos y pero ¿qué crees? No tengo dinero, abuela. Bueno, córtame el pasto. Y entonces me ponía a cortar el pasto y entonces ya me daba, ella le decía mis centavos para poderme ir de viaje, ¿no? Entonces siempre como que nos transmitieron eso en casa y pues al compartir esto en casa, pues siempre nos echamos la mano nosotros entre hermanos, mi mamá, en la familia, lo que teníamos pues lo compartíamos y pues siempre nos gustó el trabajar porque además se sabe y te sabe mejor los logros. Y entonces, pues desde esa edad empecé a trabajar. Ayer en vacaciones, etcétera, cuando entro a la universidad, pues tenía que ver yo la manera de poder ahorrar para el siguiente semestre, empezar a pagar, ¿no? Entonces, trabajaba en una cafetería, administraba una cafetería que tenían 2 sucursales que eran de conocidos y chavos que habían comprado una franquicia aquí en Querétaro y me pedían que si yo les podía ayudar, ¿no? Entonces yo con mis conocimientos apenas iniciados como administrador, etcétera, pues me aventé ya había trabajado en cafeterías, ya había trabajado, entonces pues tenía la noción de esa operación y la compaginé, hacía brownies. Vendía brownies dentro de la universidad. Tenía algunos restaurantes donde iba y les vendía los brownies. Entonces, sí eran jornadas complicadas porque estudiaba en las tardes. Entonces, en la mañana me iba temprano a abrir la cafetería. A las 2, 3 de la tarde me iba a la universidad. Salía a las 9, 10 de la noche. Pasaba de regreso a la cafetería a ver que todo estuviera bien. Ya cerraba el encargado, ya me iba a mi casa. Me ponía a cocinar brownies y en lo que se horneaban, se enfriaban, me ponía a hacer tareas y literal para empaquetar y a llevármelo. Normalmente pues vendía 48 brownies diarios en la universidad. Ya la gente me iba a tocar al salón de, puedes salir por un brownie, etcétera, ¿no? Ya les daba sus tarjetitas de clientes frecuentes y... Órale, pues, hasta en la universidad tenías esa tarjeta de clientes frecuentes. Sí, ya, porque y además valían 5 pesos, o sea, hace 18 años, ¿no? Entonces, pues sí, fue algo de yo moverme y también lo compaginé. Fui director de un campamento de verano y entonces los veranos me iba 2, 3 meses en las vacaciones y entonces con eso pues obviamente pagaba mi siguiente semestre y entonces todo el siguiente semestre entre la cafetería, los brownies, bla, 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 era para juntar para el diciembre, el semestre de diciembre, etcétera, ¿no? Entonces así me fui, así me tocó, pero yo creo que me sirvió también muchísimo al estar trabajando para entender mucho el negocio. Muchas veces yo digo, pues a lo mejor lo que estudié, lo que vi en clase, pues realmente lo aplico muy poco, o a lo mejor un tema de números, de costeos, que llevé costeo, etcétera. Sí, obviamente las bases te sirven, pero yo creo que no hay como estar ahí y ir trabajando y compaginando ¿Y qué opinas de esta frase que yo repito mucho, pero sé que muchas personas también lo dicen de, bueno, es que si te das la oportunidad, en tu caso era, Mari Carmen o trabajaba o no estudiaba, ¿no? Exacto. Habrá personas que dicen como, bueno, tal vez no necesito trabajar para estar estudiando, pero siempre les recomiendo que trabajen porque sales como con un pie adelante cuando todos esperan a empezar a trabajar después de graduarse, ¿no? Los que tienen la oportunidad de no tener que trabajar mientras estudian. Entonces, lo necesites o no, sales como con un pie adelante a esa carrera que se llama mundo profesional. Claro. Y hasta muchas veces, o sea, como empresa, cuando vas a contratar a alguien, pues también ya vas viendo si trae experiencia, si hizo prácticas profesionales y eso ayuda porque de repente es como, híjole, trae buen perfil, etcétera, pero es hacerlo porque sí, no trae nada de experiencia, hay que foguearlo y para que le inviertas tiempo
capacitación y a lo mejor en unos meses te diga, ¿sabes qué? Muchas gracias, la rotación es mucha. Entonces, luego es complicado nosotros aventarnos por alguien así. Entonces, si ya trae alguien de experiencia de hice prácticas profesionales en tal lugar y trabajé acá y ya se ven cuando eres movido y entonces dices, órale, a lo mejor en este ramo no has trabajado, pero ya hiciste esto y hiciste el otro y entonces vale la pena apostarle a algún perfil. El haber escogido turismo como licenciatura y el haber emprendido la carrera en el mundo de los restaurantes, ¿fue a partir de la experiencia de tus primeros trabajos como en la parrilla leonesa y en las cafeterías? ¿O crees que el Pablo de chiquillo ya traía la intención de dedicarse a los restaurantes y a la gastronomía? Pues mira, siempre me gustó la cocina. Yo veía a mi mamá cocinar y las recetas que hacía como que me fijaba y quería hacerlo y veía y etcétera. Y luego yo las quería replicar. Y mamá, déjame hacer yo los tacos de charnichón o sea, algunas recetas que ella tenía muy clásicas. Decía, yo las quiero hacer. Y entonces ya me dejaba hacerlas. Y sí, poco a poco, había el gusto. Entonces siempre me gustó. Cuando iba a salir de la prepa no sabía qué estudiar. Okay. Es una realidad. Había trabajado en esto. Yo no sabía qué tanto el sí dedicarme a esto o me iba a dedicar a esto. Por ahí, antes de decidir, me traía yo la inquietud de irme al seminario. ¿Ah, sí? Entonces me fui al seminario, al candidatado, a probarme. Y pues duré muy poco tiempo, me di cuenta de que no era mi camino y cuando regreso, pues fue como, ¿ahora qué estudio? Y esto y lo otro, me encanta la cocina. Y entonces empecé a ver carreras y vi gastronomía. O turismo. Y empecé, pero veía gastronomía, decía, soy muy matemático, y yo decía, a ver, ¿cuántos restaurantes hay en Querétaro? Somos 50 alumnos de chefs por semestre. Por 5 años, cuando salga va a haber 250 chefs. ¿Cuántos restaurantes hay en Querétaro? ¿De qué van a vivir los 230 chefs que no van a tener chamba? No es abrirse camino, no todos pueden tener su restaurante como chef, no es como Europa que los chefs es un restaurante muy chiquito y es el restaurante del chef, etcétera. Es muy diferente como se maneja en México. Exactamente. Sí. Entonces, era mi matemática, decía no, y luego, ok, no encuentro chamba y luego, ¿qué eres, chef? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Qué más sabes hacer? ¿No? Y aunque llevabas clases un poco de administración, etcétera, cuando veo turismo, digo, esto es lo que quiero. Llevo clases de alimentos, de preparación, etcétera, pero tienes clases de derecho, de contabilidad, de proyectos, de economía. Entonces yo dije, el paquete completo. Porque dije, a ver, si no es en restaurantes, sales como administrador de empresas y dices, tienes a lo mejor en otra industria, puedes tener. Entonces yo lo vi por ese lado, pero sí enfocado a lo que ya había trabajado y me gustaba, ¿no? Entonces, durante la carrera que empiezas a hacer prácticas profesionales, empiezas en el sector y también en el mismo hotelero, que también hay prácticas en el sector hotelero, pues tienes también el ramo de alimentos y bebidas, ¿no? Entonces iba muy, muy de la mano y sí lo tenía como muy claro. Yo cuando estudiaba no me pasaba por aquí que iba a tener un restaurante. O sea, ¿no? yo me veía como, probablemente puedo ser un director de un grupo hotelero, a lo mejor como mi abuelo, a lo mejor no sé si vaya a tener un hotel, puede ser muy complicado, no hay capital, ¿qué voy a montar? Creciendo dentro de una empresa más que siendo porque lo veía como no tenía probablemente en la familia los recursos para decir, salgo y claro, me van a montar mi restaurante y mi mamá va a decir, ¿qué restaurante quieres? ¿Italiano, mexicano? O sea, yo lo veía como... Sí, no era un sueño que estuviera a corto plazo. Sabía que me gustaba porque me gustaba el servicio, me gustaba atender a la gente, que se fuera contenta, o sea, el poder recomendar, el poder vender, el que les gustara el servicio que yo tenía, ¿no? Y en los demás trabajos que llegué a tener era eso, ¿no? Decir, en un Italian Coffee, lo que fuera, era como, me recomendó este café y, muchas gracias. Y entonces, es algo que disfrutas. Disfrutas recomendar algo y que te digan, oye, qué buena sugerencia me diste. Completamente lo hago con pasión. Okay. O sea, y creo que si me preguntas a qué otra cosa te gustaría dedicarte, no tengo ni idea. O sea, trabajé un tiempo en bienes raíces con mi familia. O sea, y dije, no. O sea, a ver, ¿cómo voy a llegar a vender una casa? Ay, mire, pásele, y son tantos millones. Pero mire, tiene un baño. Y yo decía, no, es tu pasión. No, o sea, no. Entonces, pues yo creo que esto sí es lo que a mí realmente me
me apasiona el tema del servicio, la humildad de ponerte un mandil y atender a tus invitados y a tus clientes y a todos. Entonces, creo que sí fue algo que desde hace mucho lo tenía muy marcado, pero no sabía hasta dónde podía llegar. Mira, habrá quien cuando te platica su historia te diga, no, yo siempre lo supe que quería un restaurante, no, yo siempre lo supe que algún día iba a poder yo tener ese sueño, y tú lo dices como, no, la neta nunca lo vi que hubiera sido un sueño accesible para mí. Claro. Platícame esa historia. Llegas al Domo a trabajar como garrotero, ¿y en qué momento ya te vuelves director de ese restaurante y cómo siguió el caminito? Mira, salgo de estudiar justamente y entonces hablo con los socios de la cafetería y les digo, ¿saben qué? Pues yo ya acabo de salir, yo salí en mayo de 2007 y entonces les digo, voy a empezar a buscar. Ya la cafetería pues ya estuvo bien mientras duró y me ayudó, etcétera, pero yo ya necesito ya empezar a tener otros ingresos, ya voy a ser egresado, etcétera. Y entonces casualmente yo empiezo a meter currículums. A ver, iban a inaugurar unos hoteles en el centro, boutique y bla, bla. Entonces voy a llevar y de repente me dicen las propuestas laborales. Yo decía, no, o sea, es broma. O sea, que estaban muy bajas. Yo decía, sí, híjole. Y entonces seguí, etcétera. Me fui al verano, porque justamente era el campamento de verano. Ah, continuabas. Que todavía, porque terminé yo en mayo. Entonces me fui todavía el último año al campamento. Todavía tuve uno después, pero ese fue mi último año como director ya de todo el verano. Y entonces cuando regreso, uno de mis amigos o amigo era amigo de los que tenían el restaurante en Guadalajara. Okay. Entonces me dicen... ¿Todavía no existía el restaurante aquí en Querétaro? En Querétaro no existía. Ah. Entonces me dicen, unos amigos de nosotros, de la familia, vamos a abrir un restaurante aquí en Querétaro que nos vamos a traer el concepto. En Guadalajara lleva 13, 14 años y se lo quieren traer. ¿Por qué no te los presento? Yo lo conocía de muchos años y me dice, ¿te encanta esto? Pues a lo mejor necesitan a alguien y bla, bla, bla. Y ahora. Y entonces cuando yo los conozco, me entrevistan, me dicen, acabamos de contratar al gerente. Nos encanta tu perfil, pero ahorita ya tenemos gerente y director ahí de capitán de meseros. ¿Ya? ¿Cuánto pagan? Esto, lo otro. Órale, jalo. Va. Y entonces entro como capitán de meseros, me voy a Guadalajara a capacitar todo septiembre, octubre, noviembre, mediados de noviembre, regresamos y el 5 de diciembre de 2007 abrimos en el Domo. 5 de diciembre del 2009. Llevamos 18. Ajá. Órale. Entonces, abrimos, yo era capitán, y a los 15 días, 20 días, hablan conmigo los socios y me dicen, queremos darte la dirección del restaurante. El director que estaba no nos está gustando su trabajo, su desempeño. Pero a los muy pocos días. Muy pocos días. Y entonces yo les dije, va. Yo cuando entré les digo, sí, nada más que tengo un viaje yo el 31 de diciembre y yo ya lo había dicho desde el principio. Y me dijo, sí, no pasa nada. Y le digo, oigan, pero yo ya tengo el viaje y entonces no te preocupes, vete al viaje y hasta que regreses vamos a hacer el movimiento, tú no te preocupes. Órale. Te cuidaron el espacio. Todavía. Entonces regreso y entonces ya tomo yo la dirección junto con otro socio de nosotros que es el capitán Ramírez, así le dicen. Fue torero, entonces el capitán. Y entonces entre él y yo empezamos a dirigir. Él veía todos los números y yo toda la operación. Okay. Y entonces fue un cambio complicado. ¿Por qué? Porque era una gran responsabilidad que me estaban dando mis socios ya actuales, que en aquel entonces pues me dieron la oportunidad de crecimiento. Y entonces me dicen los socios, te vamos a dar la dirección junto con el Capi, perfecto, empezamos a operar súper bien. Y ahí el tema fue que el gerente de aquel entonces, pues obviamente yo me lo salté. Okay. Porque de capitán, pues ya no fui gerente, sino fui director. Y entonces el gerente, pues obviamente tiene mucho más experiencia que yo. Y entonces, pues fue un poquito el roce, un tiempo en el tema de pues, cómo este chavito viene y ya me da órdenes a mí,
cuando pues yo era su jefe. Y lo natural es que yo siguiera en la línea de normalmente el crecimiento es así, ¿no? Entonces... Tú traías, ¿qué? 23 años. Yo traía 23 años. Entonces, pues me da la dirección. Lo supimos llevar muchos años perfectamente. Y así fue el crecimiento. A los meses, junta de consejo, me mandan a hablar los socios. Y yo dije, no, pues ya valí. O sea, fue como de... Ya se enojó el gerente y armó mi primer junta, decía, pues estamos llenos, espero lo esté haciendo bien, etcétera. Pero bueno, y entonces ya me dicen los socios, estamos muy contentos con tu desempeño. Queremos decirte que una vez que recuperemos la inversión, todos te vamos a ceder acciones a ti sin que las tengas que pagar. Todos vamos a ceder y tú las estás pagando con trabajo porque queremos crecer, queremos hacer un grupo, abrir más lugares, pero que crezcas con nosotros. Entonces fue el crecimiento que ellos me dieron. A los 3 años, bueno, se recuperó la inversión, gracias a Dios, y cumplieron, me dieron obviamente la participación que todos se dieron en partes para dármela a mí sin un costo, y entonces yo me volví socio del domo sin haber invertido, sino con mi trabajo. Y en ese inter fue cuando empezamos a crear Diabolo y empezamos a crear las otras marcas. Entonces ellos me dijeron, a ver, estás chavo, no estás casado, no tienes dependientes, ahorra. ¿Por qué? Porque vamos a abrir más lugares. Y de los más lugares va a haber una parte operativa que nos la quedamos nosotros siempre, pero aparte tienes que tener tu dinero para invertir y comprar más acciones para que tengas mucho más las operativas y las que tú compres para así de la manera crecer. Tus socios, tus actuales socios, que en su momento fueron las personas que te dieron esa oportunidad, ¿cuántos años tenían cuando te daban estos consejos, cuando te hicieron parte del equipo? Ellos, ¿cuántos años? Pues hay de todas las edades. De todas las edades. Pero... definitivamente tú eras el más joven. Sí, a lo mejor, o sea, el director general, el fundador del grupo, pues en aquel entonces yo creo que tenía 30. Órale, o sea, pero porque también él también empezó muy joven. Él empezó a los 17 con su primer restaurante, su primer negocio. Entonces, cuando abrimos, yo creo que tenía como 30 por ahí. Y mira, aquí es bien importante rescatar porque justo platicando con amigos y conocidos antes diciéndoles que iba a platicar contigo aquí en Realmente Podcast, me decían, bueno, hay que hacer la pregunta de que ¿de dónde puede uno hacerse de lana para empezar un proyecto? Y algo a rescatar de tu historia es que tu forma de aportar a un grupo de socios fue con toda tu operatividad y con tu trabajo. Y eso también es una forma de poder unirse a un grupo, claro, a una sociedad. Y tenemos muchos en el grupo. ¿Ah, sí? Muchos de nuestros socios, directores, chefs, corporativos, creativos, etcétera, se les da participación en las nuevas aperturas. Y ellos tienen la posibilidad ya de nosotros invitarlos, decir, hay algún porcentaje, les gustaría invertir, invierten, sí, más aparte de lo que nosotros les damos operativo de cada lugar que abrimos. Entonces, es una manera de que nosotros, muchos de los socios operativos que tenemos en los lugares han estado con nosotros y empezaron trabajando. ¡Órale! Y de repente fue como empezaron trabajando y entonces, oye, pues busca la manera de, a lo mejor consigue cierta lana y nosotros te financiamos para que puedas, nos vas pagando y ya, una vez que ya son tuyas las acciones y entonces es poco a poco, pero es gente que nosotros creemos en ellos, que han demostrado y que al final del día pues se quieren dedicar a esto y que a lo mejor no tienen que hacer una inversión tan grande para formar parte del grupo. Y claro que tiene un impacto muy positivo en la productividad, ¿no? Porque ya es un proyecto propio más que... Ya lo ves como un proyecto propio más que el de trabajarle a un grupo que también es validísimo, pero aquí hay hacia dónde crecer, claro, más arriba del techo que normalmente te ponen. Y sobre todo, también, por ejemplo, en puestos altos, que esa rotación es muy poca, porque ya son parte del grupo. Entonces, si hay alguien o algún otro grupo restaurantero que se los quiere venir a robar, etcétera, es más complicado porque con nosotros ya forman parte del grupo. Y es algo que pasa, sí, es normal en el mundo restaurantero de hay un excelente perfil de gerente, claro, de director, de capitán de meseros, me lo quiero traer para acá. Lo tengo que decir, sí. Pasa. Sí, pasa. Porque, pues obviamente tú te vas haciendo como cualquier equipo de fútbol,
con los mejores jugadores. Entonces tú dices, oye, hay un gerente o me atendió súper bien o bla, bla, bla. Y pasa, o sea, muchas veces hasta vamos a México o en otros y se quieren venir porque se quieren salir de la Ciudad de México y se quieren venir a Querétaro y dicen sí. Entonces, creo que muchas veces es muy sonado en el ámbito, ¿no? Que obviamente es un robadero de gente, porque tampoco hay tanta que realmente quiera trabajar. O sea, porque gente hay mucha, pero realmente que estén comprometidos, que se pongan la camiseta, que tengan carisma, que tengan esa humildad, ese servicio, hay contados, ¿no? Porque a lo mejor nos tienen unas cualidades, pero ya de repente, es que falta seguido, entonces ya ahí se empieza a romper mucho eso. Entonces, sí creo que te tienes que rodear de la mejor gente y entonces, si de repente tienes un puesto que puede quedar muy bien con el perfil de cierta persona que conoces, o muchas veces te buscan, muchas veces en el sentido no es de que te lo robes, sino que muchas veces, oye, ¿sabes qué? Ya no me está yendo bien, no estoy a gusto, nos ha bajado o ya me quiero cambiar. Pues adelante, ¿no? Okay. Pues obviamente si es buen perfil. Pues adelante, bienvenido, abiertas las puertas. Oye, hoy entiendo que pues eres parte del socio de Grupo Pasta, pero sigues estando en la línea de batalla de seguir yendo a los restaurantes y estar con los clientes en las mesas preguntando cómo van, cómo se sienten, si les gustó la comida, de vez en cuando lo haces. Entiendo que ya es un trabajo más de la oficina, pero ¿es importante estar regresando a la línea de batalla? No, completamente. Mira, nosotros... todos los socios operativos, todos los directores, etcétera, tenemos horarios. O sea, y yo tengo mi horario. Yo tengo mi horario de oficina, pero una vez que a las 2, 3 de la tarde yo ya estoy en alguna de las sucursales. Okay. Checando, revisando, estar al pendiente del servicio, corriendo el piso, teniendo nuestro mandil puesto y estar atendiendo. Eso lo hacemos absolutamente siempre. Todos. Creo que es algo que nos ha marcado mucho la diferencia en el grupo, de que siempre en nuestros lugares hay un socio operativo que está ahí al pendiente. Pues cambia todo. Entonces está al pendiente de para una felicitación o para una queja, estar ahí dando la cara, ¿no? Pues es que si tienes ya la capacidad de tomar decisiones como socio operativo y todavía sigues en el servicio o en la línea de batalla, pues siempre van a tener una retroalimentación directa. Totalmente. Directa, no tiene que pasar muchos canales para que llegue a quien toma la decisión. Claro, no, y estamos ahí y además... es algo que me encanta, o sea, obviamente me encanta todo el tema administrativo, números, etcétera, pero también todo el tema operativo completamente me encanta yo poder estar en el domo y preparar una ensalada César porque la preparamos en la mesa, una tártara o un tiramisú, todos los platillos que preparamos en la mesa, estar ahí, nosotros presentarla, o sea, hasta la gente... le gusta mucho más que tengamos nosotros el tiempo de decir, oye, es que vino uno de los socios, vino el dueño y nos la hizo en la mesa y bla, bla, bla. Eso sí, nos gusta mucho y es un plus, ¿no? Que obviamente tenemos a todo nuestro staff que le va a preparar la tártara igual. Sí, claro. Solamente pues, de que nosotros estemos ahí, estar al pendiente, estar atendiéndolos, pues creo que es un plus mucho mayor el que podemos tener. Me quiero regresar al momento en el que te presentaron a los socios del Duomo, que son tus socios actuales. ¿Qué tan importante crees tú para un joven que nos esté escuchando, una persona que quiere empezar en el tema de los restaurantes o en su carrera profesional, el tener buenos contactos, buenas amistades, buenas relaciones? Ese de el tener buenas relaciones te abre 100,000 puertas, ¿es verdad? Sí, claro. Y creo que las vas agarrando tocando el punto anterior. Si empiezas a trabajar, si empiezas a estar en el medio, probablemente si van a esperar a tener las relaciones de los papás, de los conocidos, pues van a ser muy pocas. O sea, yo creo que si desde un inicio te rodeas y estás en el medio, empiezas a conocer, hablando de mi ramo, ya empiezas a conocer chefs, gerentes, capitanes, barman, mixólogos, y empiezas en este mundo de decir, hay una comunidad muy padre gastronómica en la Ciudad de México o en Tijuana que es muy importante, o sea, entonces te empiezas a rodear y cuando tú buscas una oportunidad, ahí la vas a tener. Sí.
Algo que hacías tú en esos primeros años de tu carrera, cada que conocías a una persona que digas, guardaba el teléfono, lo invitaba a comer, algo que te sirviera para mantener las relaciones con la puerta abierta. Pues sí, sobre todo, ¿sabes qué? Cuando conocíamos gente y sobre todo chefs, etcétera, sobre todo mucho para pedir asesorías, ver qué estaban haciendo. Al ir nosotros, lo que acostumbramos mucho con los chefs, con directores, es hacemos viajes. Nos vamos mucho hablando de México, a Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, que tenemos presencia, donde marcan tendencia los lugares de servicio, de alimentos, etcétera. Pero fuera del país, también con los chefs, obviamente al viajar es poder conocer, ir a un lugar, chef, ¿cómo es? Ay, conocimos al chef del lugar y entonces nos pasó y hemos traído a chefs que conocimos así, en viajes de sin saber y que nos lo presentó porque conocíamos al tío de una amiga que vivía en Roma y nos dijo, les voy a presentar a un amigo que tengo chef. Salió una relación así, padrísima con el chef Salvador Edenaro, romano, y entonces lo conocimos, fuimos a su lugar en Trastevere y entonces fue como un lugar muy clásico. Chef, ¿no te gustaría venirte 2 meses a México? ¿Y a qué se lo traían? Nos lo traemos a dar una asesoría. Entonces dijo, sí, tal fecha son mis vacaciones acá, yo me voy y entonces nos lo trajimos. No todos los 2 meses fue de trabajo, sino también de pasearlo, pachanga, de que conociera México, de llevarlo al simple mercado y que él viera completamente otro mundo, otros ingredientes, cómo los vendemos aquí, etcétera. Y muy padre porque estuvo preparando ya platillos y después se hizo un evento en Guadalajara y en Querétaro. Tuvimos una cena con platillos de él y entonces nos dejó ciertos platillos que nosotros fuimos metiendo a las cartas y fuimos probando y etcétera. Entonces, de esta manera, pues nos vamos nosotros actualizando. Claro. Acabamos de traer hace poquito uno de mis socios en una de sus vacaciones, conoció igual en un hotel en Roma a Marco Coppola, un chef muy bueno, de un hotel muy bueno en Roma. Y entonces, igual, oye, ¿no te gustaría? Tengo otro hermano que vive en Sorrento, que también es chef, pues nos pudiéramos ir los dos, vénganse. Y entonces se vinieron y entonces, por ejemplo, nos acaban de meter nuevos platos. El tiramisú que se prepara en mesa es muy clásico ahorita ya en Italia que te lo hagan en mesa. Entonces nosotros tenemos una receta muy clásica, pero ahora le metieron actualizada que se prepara en mesa y bla, bla, bla. Entonces es estar constantemente dándoles opciones a nuestros clientes de que cada visita que van, ya no es de que se quedaron ahí obsoletos, sino constantemente estar cambiando algo para darle y sorprender en su nueva visita. Justo iba a llevar la plática por ahí. Creo, bueno, Duomo ya lleva mucho tiempo aquí en Querétaro. Fue el primer restaurante de su grupo que estuvo acá. Y no, tú dime cómo ves la industria en Querétaro. Luego pasa que llegan grandes restaurantes, se ponen muy de moda. Hay lista de espera, ¿no? Está a tope. Y dura muy poco el tiempo en el que están llenos y después poco a poco vas viendo cómo se van vaciando hasta que terminan cerrando. Hay quienes te dicen, oye, es que Querétaro todavía no está listo para tener tantas opciones. Yo creo que no inventen, somos un estado de más de 2 millones de personas, creo que sí lo estamos, pero ¿cómo mantenerte vigente después de tantos años y más en la forma en la que estamos creciendo hoy en el estado y en la ciudad? Pues mira, yo creo que nosotros, cuando abrimos el Domo, precisamente eso no queríamos, ser algo de moda. ¿Por qué? Porque en Querétaro estaba famosísimo que era Quebrétaro, porque era todo tronaba. ¿Decían Quebrétaro? Quebrétaro, porque es que ya abrieron uno y ya se cerró. Es que ese lugar está maldito. Ese lugar todo sí, truena. Entonces, era muy así. O abrían y la curva es de ya te conocieron y va. Y la gente regresaba a lo clásico. Quería ser el clásico. A los 3, 4 restaurantes que había en Querétaro y párale de contar, ¿no? En aquel entonces. Entonces nosotros dijimos, tenemos una meta muy clara.
no somos un lugar de moda. Nosotros queremos hacer lugares clásicos que perduren en el tiempo. ¿Eso desde en que empezaron lo tenían claro o lo encontraron en el camino? No, desde que empezamos, desde la estructura, si tú ves, sí, el Duomo fue algo muy... Ahorita, bueno, ya lo he remodelado un poco, pero sin salirme de esa idea del clásico. ¿Qué cambiamos? A lo mejor metimos ahora un boot que están de moda, sillones, etc., pero con tonos, con tapices, con etcétera, muy italianos, muy clásicos, cero modernos, cero... O sea, entonces creo que nosotros desde un inicio fue muy claro eso. O sea, desde el principio nos decía la gente, es que deberías de meter DJ, está como muy tranquilo en las noches. Es que no me interesa ser un lugar a lo mejor de tomar o de ambiente, de fiesta. No somos. O sea, nosotros somos un lugar clásico donde vienes a probar la mejor cocina italiana con el mejor servicio, con un lugar súper acogedor, con instalaciones de primera, con innovándote en una carta de vinos que puede ser de las mejores del Bajío. ¿Por qué? Porque muchos importadores de vino nos importan exclusivamente para nosotros los vinos. No van a ser vinos que encuentres en tiendas de autoservicio. Entonces son muchos plus que íbamos sumando. Esta innovación no es sinónimo de subirte a las tendencias. Para ustedes, innovar no es sinónimo de subirte a la tendencia que está en el momento. No. Es actualizarse. Sí puedes tropicalizar un poco el tema de... Si hay una tendencia en cierto alimento, en cierto producto, pero poniéndole tu esencia. Yo no por más que a lo mejor una pasta sea a lo mejor muy gringa o muy etcétera, no va con nosotros. O, a lo mejor se puede vender mucho, pero no, a lo mejor, pues a lo mejor en México no, y a lo mejor te funciona hasta en mismo Italia. Va a haber productos que nosotros hemos tenido que no se venden en México. Okay. Entonces, no porque no haya, sino porque no son del gusto de la gente. Entonces, tenemos como saber, sí actualizarnos, sí ver tendencias, pero cuidando obviamente lo clásico, las recetas clásicas, ingredientes, etcétera, ¿no? Entonces, tratamos mucho de cuidar esa línea muy delgada de decir, no podemos innovar tanto, pero ¿en qué sí podemos innovar? Sí, porque tampoco me va a quedar como empecé. Claro. Pero oye, no voy a perder mi estilo ni mi esencia. Vamos a remodelamos, por ejemplo, el domo. Remodelamos, cambiamos colores. En un inicio fue, bueno, muchos años, fue un color terracota, muy naranja, y ahorita es completamente otro tono. Sí. Entonces, pues dijimos, lo hicimos igual de clásico, queríamos algo muy toscano, muy clásico, los tapices que están de moda, pero los tapices sobre los tonos que es. Sí. Entonces, sí, como sin perder la esencia. Exactamente. Entonces, eso sí, creo que los lugares de moda siempre los va a ver, pero su vida es muy corta. Muy corta. ¿Por qué? Porque la gente cuando va a un lugar de moda es porque vas, quieres ver gente conocida, ya lo probaste, dices, está bonito el lugar, no te encantó, no te fascinó, buen ambiente. Cumpliste. Cumplí en conocer lo nuevo. A lo mejor ya vienen más factores, estaba caro, o no me gustó, o el servicio no está bueno, y empieza la gente a sumar diferentes factores que luego dicen, ya no voy. ¿Y en qué momento Grupo Pasta? Está Duomo, aquí en Querétaro. ¿Aquí nacen las otras marcas? ¿Aquí nace el Diablo, la pastería y tal? Empezamos, o sea, fue como en diferentes... Conforme se fue viendo las oportunidades de locales, de eso. Salió la opción, el primer Diablo fue en Guadalajara. Tú ya estabas dentro del grupo. Ya. De hecho, o sea, el primer Diablo fue después del domo de aquí de Querétaro. Okay. Cuando creamos el domo de Querétaro, creamos el grupo, ya Grupo Pasta, para empezar a colgarnos y que la gente viera que éramos de Grupo Pasta, el Duomo y las marcas que fuéramos haciendo. Importante, ¿por qué? Porque si confiaban en Duomo, ¿iban a confiar en las nuevas marcas? Sí, porque nos habíamos ganado un buen nombre con el Duomo. La gente estaba muy contenta con el domo, la gente nos tenía en muy buen concepto, y entonces cuando abrimos las otras marcas, la misma gente era, son del domo.
sí les convenía que Sí, las marcas estuvieran unirlos. conectadas. Sí. Habrá algunos grupos que prefieren no, porque sus conceptos no tienen nada que ver. Nada que ver, o son muy diferentes y manejan una cocina japonesa, una italiana, una francesa, y entonces pues a lo mejor nada más es tal grupo y tienen varias marcas. Nosotros dentro de los nombres hay unos que sí los comparten, como el Duomo. Cuando abrimos hostería, pues fuera la Hostería del Duomo. Ajá. Para unificar, y obviamente ahorita, por ejemplo, Monterrey, que fue la Cantineta del Domo, también para que la gente fuera ubicando. Cuando creamos Diabolo fue primero Guadalajara, el primero, y después fue el primero aquí en Querétaro. Bueno, el segundo Diabolo fue aquí en Querétaro, luego fue el tercer Diabolo fue en Guadalajara, el cuarto aquí en Querétaro, luego el quinto Diabolo en Guadalajara, porque íbamos a tener 5 allá. En ese inter empezamos a crear pastería. Okay. Porque dijimos, a ver, Diabolo, la gente quiere algo más. En los Diabolos no tenía tanta pasta. Okay. Solamente pasta rellena, canelones, lasaña, tortellinis y nada más. Y por eso, ¿por qué no crear otro Duomo si querían crecer? ¿Y por qué sí crear un Diabolo? ¿Porque querían que fuera targets diferentes? Sí, son segmentos completamente diferentes. ¿Cómo los definen ustedes? ¿O cómo es más la idea casual? Principal? Nuestros lugares, que son Hostería y Domo, son nuestros lugares de alta cocina, okay, por decirlo así. Y Diabolos y Pasterías es de... Voy saliendo de trabajar, me paso a comer algo una más pasta con mis informal, es casual. Diabolo es más pizzería. Y pastería, pues es más como una trattoria, okay, donde son mucho más pastas, ensaladas, tengo pizza. Y en Diabolo, pues en un inicio era pizza, panini y ensalada. Diabolo, y entonces fuimos creando con tendencia un poco por competencia, por etcétera, a meter proteínas. Entonces, pues empezamos a meter un salmón, tenemos robalo, tenemos una picaña, que al principio era pollo y arrachera. A partir de escuchar a los clientes. A partir y también de diferentes conceptos que van surgiendo y que tú les tienes que empezar a competir. Si en otro lugar te ponen un robalo, un salmón, una picaña. En algo que se pueda considerar como del estilo medio, del ajá, ya no le puedes competir tú con tu pollito arrachera. Entonces dices, entonces ya le dimos un escalón arriba a ese concepto y es conforme vamos creciendo. ¿Y tienes que tropicalizar los menús de acuerdo al estado de la república en la que estés? O si yo voy al Duomo ahorita de otro estado, va a ser lo mismo que encuentro en Es la misma carta. Tenemos muy poquitos platos, 3, 4 a lo mejor, de diferencia que a lo mejor dejamos en el Domo de Guadalajara porque allá sí se vendía y acá no. ¿Eso se recomienda en el mundo de los restaurantes o es porque les funciona a ustedes? A nosotros nos funciona. Por sistema es mucho más fácil tener una sola y ya, ¿no? Okay. Pero también yo quitar algún plato, o a lo mejor en Querétaro, yo dejar algún plato, quitarlo del menú, que sí se me vende porque en Guadalajara no, pues sería como, híjole, sí, no nos quita nada dejarlo acá y allá lo sacamos del menú, ¿no? Entonces, sí hay gustos diferentes. O sea, es diferente el consumo, por ejemplo, Guadalajara, Monterrey. O sea, en algunos es más carne, en algunos es más marisco. O sea, sí se mueve diferente. Si, por ejemplo, metemos un platillo de carne, etcétera, a lo mejor se va a vender mucho más en Guadalajara y Monterrey que si a lo mejor metemos, o si metemos algo de mariscos, de repente se está moviendo muy bien en Querétaro y León o en Guadalajara. Tienes que estar al pendiente de la tendencia de cada estado. Exactamente. No puedes generalizar. No. Si nos está escuchando un restaurantero que va empezando o alguien con la intención de ser restaurantero, ¿cuáles crees que son los errores más comunes que alguien comete al iniciar en esta industria y que tú les dirías, te voy a echar la mano, te los voy a ahorrar? Pues mira, si no son restauranteros, de entrada, que no lo hagan. No pierdan su dinero, okay, porque va a pasar. O sea, okay, si no son restauranteros. Si no son restauranteros. ¿Por qué? Porque hay muchos que dicen, quiero todos quieren tener un restaurante o un bar o algo en su vida. Yo siempre he querido uno para invitar a mis cuates, pero eso no tendría ganancias. Exactamente. Entonces dicen, hoy tengo una lana ahorrada y voy a montar un restaurante chiquito y contrato un chef, un gerente y que me hagan el concepto y a todo dar, invito a mis amigos y bla, bla. Pero no es así de fácil. O sea, y entonces
como buen consejo, les voy a ahorrar ese billete que van a perder, no lo hagan. Ok. Si realmente les apasiona esto, es que sepan que es tedioso, que es muy o sea, es demasiado sacrificio el que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque cuando todos están festejando, nosotros estamos trabajando. Cuando todas las fechas importantes, un 10 de mayo, un 31 de diciembre, todos van a los restaurantes a festejar, a consumir, y nosotros estamos trabajando. Entonces, son fechas como muy demandantes que tenemos que estar ahí. Es de tiempo, es de estar ahí, es de estar supervisando. Si tú le dejas todo en manos de alguien que contrates, que no es de tu sociedad, no va a tener el mismo interés que tú. Okay. Y entonces, si realmente lo quieres poner para sentir como que ya es tu negocio, si no le sabes, si no estás ahí, mejor rodéate de gente que sepa y haz una sinergia y haz algo juntos con alguien que sí sepa y tenga las bases. Okay. Creo que es un consejo que yo les voy a dar y sobre todo, compasión. Si es como quieres incursionar y aprender y eso, pero realmente por hacer billete y por hacer que sea un negocio, y a lo mejor te va a pegar, a lo mejor le atinas y bien, pero realmente si no tienes la pasión, no lo vas a disfrutar, y tus clientes no van a ver eso. Ok, entonces si no eres restaurantero, está complicadísimo el tema, pero de verdad tienes la intención, la pasión y las ganas hazte de buenos cuates, hazte de buenos asesores y invierte con alguien que le sepa el tema. Exactamente. Y si vas a iniciar y vas a pedir asesoría, pero que realmente lo hagas profesionalmente y lo hagas para dedicarte a eso y saber que van a ser horas largas y vas a estar trabajando y vas a estar ahí y que te va a costar mucho tiempo el poder decir, consolidar. Ya no puedo, a lo mejor si hoy no estoy en la comida no pasa nada, mi restaurante está bien. Te va a tomar tiempo. Exactamente. Que se consolide. Oye, ¿algún proyecto que a Grupo Pasta o a ti, Pablo, no te haya funcionado, que digas, bueno, no me funcionó, pero me dejó algún aprendizaje? ¿Algo que quisieron emprender y no se logró? Pues mira, no en el grupo. Pero a ti como Pablo. A mí alguna vez me invitaron a un sushi. Sí, en una placita. Yo les dije, pues órale, va. Yo no voy a operar. Les di un poco. No, ya sabemos todo. Ya tenemos una sucursal acá, nos funciona y vamos. Entra el inversionista, nada más. Inversionista, yo dije, órale, va. Y pues obviamente error, porque obviamente pues nos fue mal. Okay. No fue mucha inversión en un lugar chiquito, ¿verdad? Pero para mí me quedó como pues si no los opero yo o no tengo que ver yo, no le invierto porque aunque estemos en el medio, pues no, o sea, no va a funcionar. Ahorita actualmente, o sea, sí por ejemplo, soy socio y con algunas personas del grupo somos socios en AMA. También. Okay. Entonces, con nuestros socios, con Bernardo, con Felipe, pues ha habido muy buena sinergia de que ellos también, por ejemplo, están muy chavos, van empezando, se han rodeado de gente, han pedido asesorías y nos ha ido muy bien. Y ellos además, operan. En este proyecto sí tu opinión es de que sí, a ver, ¿cómo le hiciste? O sea, y tal? Por ejemplo, no solo la inversión. Exacto. Con ellos operan completamente. Pero con Bernie, oye, fíjate que estoy teniendo este problema, ¿cómo le haces tú para resolver esta cuestión con el personal o con los proveedores o con el costo? Podría definirlo tal vez no como en la operación como tal, pero sí en una parte como activa asesoría. Como asesoría. Sí. Entonces eso nos ha permitido de transmitirle nosotros y que a ellos nos sigan invitando a lugares que siguen abriendo y que también el grupo está creciendo bastante. Decir, oye, pues vamos a abrir otro y esto y esto. Y entonces la estructura ya de, oye, ¿cómo tienes el comisariato tú para producir a todas las sucursales? ¿Cómo es el domo? Y entonces darle nuestros consejos y decir, pues vamos creciendo juntos, qué padre. O sea, entre restauranteros se echan la mano. Claro que el sol sale para todos y sí. Hay un celo profesional que existe yo creo, y que es más un celo de cuando tus lugares tienen gente. Ok. Creo que ese es el tema. Sí nos podemos echar la mano, pero cuando tú tienes gente, estás lleno, tus lugares están aclientados, un poquito el celo
de parte de los demás, Ok. es un poquito ¿y por qué tienen gente? Y esto y el otro. Y entonces como, El sol o sea, sale para todos, claro. todos están abiertos a algún buen consejo La y tal, oportunidad pero está cada para quien. todos. Claro. Nada más depende completamente de cada uno de dar un buen concepto al cliente, porque pues a lo mejor si tú tienes un mexicano hay 10, si tienes un italiano hay 10, o sea, pero ¿por qué vas a ser diferente de esos 10? Tienes que tú dar algo extra a la diferencia. Tu kit básico para evaluar antes de abrir cualquier restaurante, que digas, traigo en la cabeza, pero tengo que elegir dónde hacer, los precios, tal. ¿Cuál es el kit básico que cualquier restaurantero tendría que darle check antes de abrir el espacio? De entrada, ubicación. Okay. Creo que es de las primeras, una ubicación para hacer un estudio de entrada. Sobre esa ubicación, ver qué concepto quieres, etcétera, depende de muchas cosas. Empezar a ver gastos, el tema operativo, rentas, para más o menos si ese local, si ese te va a dar la renta para decir, a ver, en este concepto yo vendo normalmente esto, con una renta de esto, estoy pelas, no salgo, ¿no? Okay. Entonces, este local no es para mí. Este local sí puedo pagar con este concepto este monto de renta, ok. Y entonces, ¿sobre cuánto? O sea, ¿qué metros, qué le tengo que invertir? ¿Qué tiene el local? No tiene nada. Entonces, es como ver muchas situaciones. Si tiene, por ejemplo, desde el mismo gas, ¿qué tipo de gas? ¿Gas natural o gas LP? Ok. Porque es mucho más caro el LP. Okay. O sea, si de un lugar a lo mejor pagas 40,000 pesos de un LP al mes, de un lugar con gas natural pagas 6,000-7,000 pesos al mes. O sea, y entonces eso cuando de repente empiezas a hacer tus estados financieros, pues es como... gran diferencia. Y entonces, por ejemplo, nosotros que tengo, por ejemplo, Pastería Guadalajara o Pastería Querétaro y comparamos los presupuestos, es que ¿por qué pagas tanto de gas? Tengo LP y tú tienes natural o al revés. Y entonces así vamos y entonces es como muchos elementos que sí tienes que ir analizando, pero muchos van sobre tu concepto. O sea, porque tú ya sabes, nosotros, por ejemplo, si yo abrí una pastería, yo ya sé cuánto puedo vender con un concepto que se llama pastería. Yo no voy a decir, puedo vender tantos millones. Pues no, o sea, a ver, ¿es esto promedio? ¿Por qué? Porque ya tenemos 4 pasterías y vendemos esto por ser centro comercial, esto que es en una zona similar, esto en León, esto en Querétaro. Vamos a hacer la proyección de tanto de venta y que nos salgan. Entonces así hacemos a los socios cuando los invitamos a la inversión, es con presupuestos, con proyecciones estimadas de acuerdo a los números que ya tenemos de históricos. Ok, ¿te ha tocado más veces que alguien se acerque contigo para la inversión a algún proyecto o te ha tocado más veces ser tú el que busca a alguien para que le invierta? Pues mira, realmente sí tenemos mucha gente que nos dice, inviertan. Oye, invítame cuando abras otro, etcétera. Nuestros mismos socios actuales, pues todos quieren entrar al siguiente. Okay. Porque saben que es muy buen negocio, porque somos buenos operadores, porque los llevamos muy bien, porque tenemos números muy claros, muy transparentes, donde se les entrega mes a mes todos los números a todos los socios y ellos pueden analizar todos los gastos, está todo. Entonces a ellos les da esa tranquilidad. Entonces, si hay muchos que se acercan, ¿no? Obviamente cuando nosotros vamos a desarrollar un proyecto es, a ver, socios, aquí está. Primero les damos el derecho al tanto a nuestros socios actuales y de lo que ya no... hoy ¿sabes qué? Hacemos mucho, vamos a abrir Monterrey. Ok, tenemos que agarrar a alguien de socio que quiere entrarle con nosotros de Monterrey, porque nosotros estamos en Guadalajara, Querétaro, y entonces es, a ver, alguien algún PR conocido, algún empresario, etcétera, y entonces eso es lo que hacemos. Oye, con conocidos... Oye, vamos a abrir una cantineta de lomo. ¿Te gustaría? Mira, este es el proyecto, este es el grupo, tenemos tantos restaurantes, es esto, este es el local, ya estamos en la remodelación, bla, 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 bla. Y entonces les va invitando así. León igual. Entonces vamos agarrando. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda un poco al sentido de decir, oigan, es el restaurante de Juanito Pérez.
Entonces, es como Juanito Pérez dice, ay, van a mi restaurante. Ah, entonces, ya te entendí. es mucho la relación pública. También es mucha relación pública, lo que iba a decir. Completamente, sobre todo en ciudades donde nosotros pues vamos incursionando. Digo, en Querétaro, porque no tienen pues nosotros ya tenemos muchos años, claro. y sin embargo, vamos todavía agarrando, invitando a socios porque para que Querétaro sigan está creciendo y sí, no te puedes quedar con los mismos círculos de toda la vida. Porque ya hay muchas generaciones o ya hay... y entonces vamos invitando a nuevos Ese también socios. es un buen consejo para quien está en el mundo de los restaurantes. Si planeas expandirte a otra ciudad, también buscar a quien... Sí, tal vez te pueda ayudar como inversionista, pero también como PR. Claro. ¿No? Claro. Como relaciones públicas que puedan llevar personas y llevar a su conocer el nuevo proyecto. gente y invitar a sus amigos y eso. Ay, vamos al lugar, y entonces vamos al lugar de Juanito. Y entonces eso te ayuda, porque además Así al final del día se ve aclientado. Y entonces la misma gente de la ciudad, así es. Es el restaurante de Juanito, se asoció con los de Grupo Pasta y entonces, Sí, entonces eso ayuda, ¿no? Entonces, si ponerle una historia también Sí. y una persona atrás de solo el nombre del y restaurante. cuidamos mucho a la gente que invitamos. Ok, sí, o sea, para continuar también obviamente buscamos que sea alguien respetable, que alguien, o sea, Sí, que sí. venga. Sí, no por hablarlo, pues ahorita con tanta situación de dinero mal habido Claro. o de cuestiones, tenemos muy claro ese tema, no nos interesa. Todos los del Porque grupo tienen claro todos todo. son, o sea, todo, porque además nos gusta tener un grupo sano, o Sí. sea, y estar en paz, dormir en paz. Y solo no así deberle a nadie. crecen los proyectos para largo plazo. Así es. ¿No? ¿Algún momento de crisis en el que digas tú, Pablo, en Grupo Pasta, en Duomo o incluso en las cafeterías, que digas, este fue el momento de crisis más perro que he tenido y lo saqué adelante, pero vaya como me sacó canas? No, pues sin duda pandemia. ¿Pandemia? O sea, por mucho. Por mucho, es que fueron muchos, o sea, a ver, nunca habíamos vivido algo así, ¿no? O sea, a lo mejor podrías decir, oye, es que este mes me bajó un poco y pues bájale a los gastos, ¿qué está pasando? Y le ajustas y normal sí, en una operación, porque es normal, o sea, puedes llegar a tener una variación y qué está pasando, o si lo descuidas, que digas, no le pusiste ojo y empezaste a dar de comer mal, oye, y levantarlo te cuesta muchísimo. Es más pesada una mala opinión por 5 que por una buena opinión. Completamente. Por mucho. Entonces, yo creo que como veníamos, o sea, cuando entramos en la pandemia y todo fue como de, a ver, ¿qué hacemos? No tenemos como un colchón guardado como para decir, tengo para vivir, no sé. No, a ver, en todo, ¿no? O sea, el personal, eso. O sea, porque traíamos apertura. Yo iba a abrir la Hostería de León en marzo justamente. Y la abrí hasta agosto. Entonces, pero yo ya lo tenía montado, yo ya tenía el restaurante listo. Y aguántale la renta. Todo, y aguantamos, entonces negocié un poco con la renta, oye, no podemos abrir, y etcétera, y no nos conviene porque si abrimos y el aforo, y entonces yo me voy a ver vacío. Entonces, fue como una prueba muy complicada. Sin embargo, creo que por lo sólido que es el grupo, aguantaron. Pudimos aguantar y fue a los socios, pum, a ver, vamos a estar cerrados quién sabe cuánto, les mando una corrida de 3 meses con los gastos, de nóminas, de rentas, ya las que pudimos negociar, de luz, porque luz se tenía que seguir pagando, a lo mejor el agua te bajaba, pero pues la luz la tenías que seguir pagando porque todos tus equipos seguían conectados, refrigeradores, cámaras, todo, porque pues había producto. O sea, al final del día, producto no perecedero, etcétera, congelados, pues ahí estaba, entonces los tenías que mantener. Nóminas, etcétera, y no sabemos cuándo íbamos a poder recibir otra vez ingresos. Entonces fue como de, pues nos toca a todos ponerle inversión. Y ahí le tuvieron que sacar todos a su parte proporcional de la corrida que hicimos de todos los lugares. Y fue como vamos a aguantar, con los proveedores igual. A ver, ¿Su equipo de trabajo? Todo, las nóminas se pagaron durante los 3 meses a lo que pudimos, sin despedir gente. Y pues el regreso también fue un modelo completamente de regreso de, oye, a ver, pero pues si me caben 120 personas, puedo meter 30 o 40, pues cómo pero con eso, y entonces las nóminas, entonces era el aforo y la distancia, entonces la mesa te daba, entonces nada más podías tener, no sé, 12 mesas te cabían. Pero tú en tu corrida de gastos y de ganancias sabías que necesitabas meter cierto número de mesas. Pues, y sobre todo para la operación, porque para la operación
por ejemplo, cuando abrimos, cuando ya nos iban a decir que ya probablemente, empezamos a trabajar en menús reducidos de todo. Ya. ¿Para qué? Porque si yo tenía No, 6 gastar en postres, todo. yo los hago. Tuve 3. Ni modo. Porque si voy a tener 50 personas, pues de tener 6 postres, a lo mejor se me van a vender 1 de cada uno. Sí. Mejor tengo 3, que se me vendan 3 de cada uno. Y entonces la calidad es mejor porque se me van a acabar más rápido. Y hasta que no nos dieron el aforo más grande, No volvieron a meter el menú íbamos completo. cambiando el menú, lo íbamos sumando. Y todo Querétaro, México y el mundo estaba también como que ni sabíamos cómo íbamos a regresar al mundo, entonces todo era como muy nuevo para todos. Sí, y aprender y cómo, y la nueva operación, y la limpieza. Y, la limpieza. Crisis por ese lado. ¿Y alguna crisis de esto que te digo de que la mejor recomendación es de boca en boca, pero también la peor opinión es la de la boca en boca y esa se multiplica por tanto? ¿Alguna crisis que hayas dicho, híjole, se nos salió de las manos porque el carnal que atendió ese día iba de malas? Algo que digas, tuve que salvar la buena imagen del proyecto. Pues mira, así tan grave o tan algo No. que se haya ido. No, la verdad no. Sí es un tema que obviamente pues, nos ha pasado. El factor humano obviamente pega en cualquier sentido. Siempre. Desde un valet parking, Sí. un cocinero, un mesero, un barman, que por algún detalle hace una mala experiencia para el cliente ese día. Y entonces a lo mejor dice, no vuelvo a tu restaurante. Y de ahí debe de estar. Y además, deja que no vuelva, sino que va a ir con sus amigos y va a decir, es que fui y me trataron pésimo. Y entonces pasa. También si te pasa, claro, relájate, le pasa a todos. Claro, entonces aquí también el tema es que muchas veces la frase de el cliente tiene la razón. ¿Qué tan yo cierta es? difiero un poco, Okay. porque yo también soy cliente. Pero también hay quien te dice defiende a tu equipo. Tal vez hay momentos donde se tenga que Claro, defender al equipo. o sea, no, y se puede defender al equipo, pero por más que un cliente diga, es que está mal este platillo, pues muchas veces se lleva, se prueba esto, a ver, chef, está pasando esto, ¿verdad? Hazle uno nuevo. No, pero el plato está bien, pero ¿qué es lo que quieren? Entonces, no, ya no quieren nada. Entonces, es como, el platillo estaba bien. Sí. No Más bien no te gustó. Entonces, y el tema en lugar de la gente decir, pues la verdad no era lo esperado, no me gustó, no, al decir es que está malo, es que no sé qué, es que... Y entonces ahí se vuelve un poquito en que, pues obviamente, yo cuando voy a un restaurante, en la vida he regresado algo. Así esté mal. Ok. Me choca. Ok. Porque la gente me conoce, porque la gente me dice, ay, este sangrón ya se vino a quejar, o porque soy restaurantero y se puede prestar a eso. Que es una crítica. Y que digan, ay, sí, lo está regresando. No, o sea, así me sepa salado, así. Yo me lo como, después le haré si conozco al dueño. Hoy, ¿sabes qué? Fui, te lo paso al dato. No es ni para que me lo descontaran de la cuenta. No, simplemente, oye, ¿sabes qué? Fui y no me fue tan bien. Sí, porque chécalo entre restauranteros claro, nos podemos me compartir. gustaría que me dijeran, ¿sabes qué? No, fui y no me atendieron como siempre, o fui y no me gustó. ¿Hay algún manual que cada persona que llega a trabajar a alguno de los restaurantes de Grupo Pasta digan así de que, mira, así es la forma en la que nosotros tenemos el servicio al cliente, así es como atendemos a los clientes, así nos gusta? ¿O es en las capacitaciones? O sea, siempre he tenido esta idea de que, bueno, si el gerente o el capitán de meseros sonríe y dice tal palabra siempre que entrega el platillo, lo tiene que hacer todos los meseros. Y la verdad es que México se caracteriza por tener un excelente servicio. ¿Por qué México tiene ese excelente servicio? Pues yo creo que también es por la calidez que tiene obviamente el mexicano. Completamente. Y yo creo que mucho sí es la capacitación del interna. equipo. ¿Hay que darle tiempo a la capacitación? Sí, claro. O sea, nosotros obviamente en cada puesto tiene su manual y tiene su proceso de capacitación, y hasta que no termina su capacitación, ya están, como quien dice, atendiendo mesas o atendiendo, etcétera, o solo, o si es un cocinero, preparando la receta solo, siempre está con alguien. Son muy respetuosos en sus procesos en ese sentido. Sí. O sea, no te suelto hasta que sepa que sabes que estás capacitado. O sea, se les hacen exámenes de conocimiento de la carta, etcétera. Si es un mesero, si es un capitán. ¿Ah, sí? Acabando, a ver, tus platillos, pues, para que te sepan recomendar. ¿Qué pasa mucho? Oye, pero ¿le puedes quitar este ingrediente? Tienen que saber si ya se le puede quitar o no, porque a lo mejor ya viene desde producción
el ingrediente. Yo, una disculpa, ya no le puedo quitar el ajo. ¿Por qué? Porque ya viene marinado desde antes. Eso deben de saberlo. Exacto. Entonces, en esas capacitaciones pasan por las diferentes áreas y donde se les explica todo eso. Ya obviamente el día al día, pues obviamente lo que mencionas de que cómo deben de actuar el mesero, etcétera, de oye, te regreso un plato, ¿qué hago? ¿Qué le digo? Claro que sí, lo checamos enseguida. Bien, le habla el capitán llega, claro que sí. Está muy salado, está mal el término. Le damos saber responder sin tener que ir a preguntar. Gustó, salió crudo, bla, bla, bla. Ya no quiero nada. Se le quita de la cuenta, no se le cobra. O sea, todas esas ¿Ustedes políticas, prefieren quitar de la cuenta algo que no les gustó a pelearse con el cliente? No, completamente. Aunque no tenga ganas razón, más. Claro. Entonces, porque al final no le vas a ganar en su si no le gustó, no le gustó. Entonces, ni para qué pelear, ni para qué pasar un mal rato de alguna discusión. No, está bien, no se preocupe. Se lo cancelamos, se lo cambiamos por otro plato. Así. O le hacemos otro, a lo mejor salió crudo. Le preparamos otro. No, bueno, sí, prepárame otro porque, le hacemos uno nuevo. Bastante accesibles a las respuestas. Claro. O sea, pero eso es porque estamos nosotros. Claro. Tú me decías antes de que platicáramos que te gustaba mucho viajar como para ver las tendencias, lo platicamos hace rato. ¿Qué características tiene este servicio mexicano? Nosotros somos muy de, hasta en el trato hacia las personas que ese día nos atienden cuando vas a algún restaurante. ¿Me puedes traer cuando tengas chance? Muchas gracias. Y en otros países, ¿cómo es de, me traes? O sea, que hasta si les dices, ¿me pudieras? Pues claro que puedo. Claro. Claro, pues si estoy trabajando, claro que puedo. Los mexicanos somos tanto para pedir el servicio como para darlo muy serviciales. Sí, a ver. Yo creo que es mucho el tema así de la calidez del mexicano. Pero también te voy a decir algo, yo creo que también, y te has dado cuenta, que aquí no está obligado el cliente a dar la propina. Es algo opcional. ¿Aquí en México? Aquí en México. Pero sí es algo... Es algo natural, pero yo como establecimiento, si hay clientes que no dejan propina, ni siquiera les podemos decir. Ni siquiera nos atrevemos a decirles. Sí, ¿por qué no dejaste? ¿Por qué no dejó? Sabrá Dios. Se habrá molestado, se le habrá olvidado, a lo mejor es muy codo, lo que sea. Pero bueno, ha tenido algún tema, un mesero de hoy, que se le ocurre, oiga, señor, es que me ha dejado propina, y hay tema. Cuando se dice, cuando le llegan a comentar. Entonces, tienen prohibido decir... ¿Y la propina? ¿Por qué no? ¿Quién sabe? Pues no podemos nosotros, porque no se puede exigir, no se puede, porque es algo opcional aquí en México. ¿Y tú como restaurantero, qué opinas de la propina? El hecho de dejar lo que puedas, el 10, el 2, el 15, lo que pueda tu cartera, pero ¿qué opinas del detalle de dejar propina? No, a ver, a lo que iba de eso era, por ejemplo, en México es opcional. ¿Qué pasa en otros países? Tu cuenta llega con el servicio. Entonces, ¿qué pasa si un mesero ya tiene su servicio garantizado? Va a cumplir con el trabajo. Ya, no va a ser... ¿Ni más? Para recomendarte, para sugerirte, para venderte un digestivo. Él ya va a cobrar por lo que consumiste y no le va a importar más. Entonces yo creo que mucho también depende de esos lugares cuando no está cargado automáticamente, se esfuerzan más. Ok. Aquí en México, tú no la puedes incluir, está prohibido. Entonces, aquí, ¿qué pasa el mesero? El mesero va sobre las propinas, es su ingreso. Sí. O sea, obviamente tiene su salario, etcétera, pero realmente lo que les genera al mesero es su ingreso. ¿Qué pasa? Tú puedes dar un servicio del 10% o puedes dar un servicio del 20%. Sí. De acuerdo a cómo los atiendes, amabilidad, rapidez, servicio, estar ahí, o sea, de que no se le ofrezca nada, de que no levante la mano, de que no le falte pan, de que no le falten limones, o sea, todo el proceso desde su experiencia, tú te la ganas. Entonces, ahí es cuando el mesero, yo creo que en México, o capitán, por eso es tan bueno, porque obviamente te quiere tratar bien para que le dejes. El 10 es lo mínimo que normalmente se debe de dejar. Pero sí te puedo decir que
Hay quienes dejan... No, pero es un 15, un 20, el promedio más que el 10. Ah, ok. O sea, 15. Sí es un 15, es un promedio. ¿20 sigue siendo promedio? Sí. ¿O ya es quienes se 15 lucieron en la es hamburguesa? arriba, pero un promedio es el 15. Ah, sin ningún problema. Y tú como parte del ser el liderazgo de estos equipos de trabajo, ¿qué le dirías a los que somos consumidores del tema de dejar propina? Claro que es un impacto grande en lo que reciben al mes las personas del servicio, los meseros. Sí. Ojo, y también hay que entender muchas veces cuando nos va mal en un restaurante, se tardaron los platillos, se tardaron las bebidas o un maltrato. Hay que entender de dónde o por qué pasó eso. Ah, ok. Porque muchas veces lo que pasa es, se tardaron mucho mis alimentos. No dejo propina o le dejo el 5 porque piensa que fue el mesero. Ya. Y no es culpa del mesero. Probablemente a lo mejor se encamotó la cocina, se saturó y a lo mejor se retrasó un poco y entonces al que perjudican es al mesero. Es hasta una forma de como restaurantero, como liderazgo del equipo, están llegando pocas propinas o poco porcentaje de propina, algo está pasando, claro, porque no se están yendo. Es un indicador, claro, de la calidad del servicio. Nosotros sabemos muchas veces que dicen, es que a este mesero siempre le dejan el 15. Pues es porque es muy bueno, porque es el mesero que platica y que le sugiere y es el que cuando llegan los saludan de abrazo o piden, quiero que me atenda Santiago. Claro, son indicadores ya los van pidiendo. Del servicio. Claro. Entonces, eso es cuando ellos se van ganando ese posicionamiento. O sea, por ejemplo, hay muchos meseros que obviamente están en un restaurante y después de mucho tiempo están en otro. Y la gente, sí, era el que me atendía en tal restaurante. Claro, y entonces se los vuelven a hacer de, ya voy a venir aquí. Hay quienes se acuerdan de tu nombre y eso es lo más bonito. Hay gente que va a donde trabajan los meseros que los llevan atendiendo toda la vida. Ah, sí, de plano. Hay gente que dice, ahora ya se cambió a tal lugar y ahora voy a este tal lugar porque me encanta que me atienda Manuelito y entonces yo voy y ahora ya está trabajando allá. Qué padre ser tan bueno en tu trabajo. La verdad sí. Que tan es así que van y te siguen a ti por tu buen servicio que por el restaurante en sí. Así es. ¿Hay algún reto o algo, no que te preocupe, pero que digas, está surgiendo esto en la industria de los restaurantes en México y es algo a lo que estoy volteando a ver y me gustaría poner mi atención? Pues mira, yo creo que, no en México, en Querétaro, yo creo que crecimiento, van a empezar a llegar grandes restaurantes que no han llegado. Sí. Cadenas, grupos, etcétera, que estoy seguro que ya le empezaron a echar un ojo, ya están por abrir unos, etcétera. Entonces, ya es como, a ver, Querétaro ya no es un lugar chiquito, ya es un lugar donde saben comer. Okay. Porque eso es algo importante también. Como que el paladar va cambiando, buscan ciertos sobre todo platillos. porque hay gente que viene o que ya vive en Querétaro de Ciudad de México, de Monterrey, de Guadalajara, que al recibir nosotros en Querétaro a tantas familias foráneas, eso te permite. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a otros restaurantes donde en las grandes ciudades, etcétera, pues pagan bien, pero exigen bien. Y entonces dicen, entonces ese tipo de lugares que empieza a llegar a Querétaro van a tener éxito seguramente y entonces es donde nosotros tenemos que poder consolidar, mantenernos, apretar un poco las tuercas de decir, ¿en qué estoy fallando? No me puedo relajar porque ya se me viene la competencia, así no sean italianos, pero me va a llegar uno de carnes, me va a llegar uno de mariscos, me va a llegar... ¿Qué tengo que hacer yo para poder dar esa batalla y que la gente diga, no dejo de ir al domo, pero también voy al de mariscos, también voy al de carne, pero al domo sigo yendo, o al diablo o a la pastería? ¿Qué pasa? Yo creo que cuando llegue ese momento, que lleguen grandes restaurantes, los restaurantes que medio la llevan son los que van a tambalear. Corren el riesgo. Sí. Que aquí un poco del objetivo que ustedes, la misión que ustedes tuvieron desde el principio de ser un clásico, los arropa en ese crecimiento que tanto hay, ¿no? Porque ustedes buscaron ser un clásico y no algo de un rato. Pasajero. Entonces puede ser que cuando llegue una persona, una familia de fuera diga como, pues ¿cuáles son los clásicos de Querétaro? Y en esa lista venga su nombre. Efectivamente. Eso es lo mejor que le puede pasar a Grupo Pasto. Y porque se los empiezan a recomendar
la gente conocida de cuando llegan del trabajo, de las escuelas. Oye, ¿qué lugar hay aquí? ¿O qué? Podemos nosotros posicionarnos de decir, ve al Domo o ve a la Hostería. Bueno, pero que al final de cuentas, Pablo, lo que estoy pensando es que sí, estamos hablando de Querétaro, pero ustedes están en ciudades donde también hay mucha gente y llevan ya muchos años desarrollándose incluso antes que Querétaro, ¿no? Sí, o sea, pero por ejemplo, en Ciudad de México que no tenemos. Sí, Ciudad de México. Pues a lo mejor dicen, oye, a ver qué lugar. O sea, por ejemplo, algo que nos pasa de repente es, por ejemplo, no nos conocían, etcétera, o preguntamos cuando tocan hacen el toque de mesa de todo bien, ya nos conocían, no, es la primera vez que venimos de México, pero nos lo recomendaron en el hotel. Entonces, mira, esa es una nueva forma de relación. No tenemos nosotros una relación o algún convenio con algún hotel. Pero ya sabes que es una forma posibilidad. Natural, los hoteles nos recomiendan. Mira. ¿Por qué? Pues porque yo creo que es algo, a ver, un hotel pues no te va a recomendar un mal lugar. No. Dicen, vayan a tal o tal o tal. Están empeñando la palabra. Entonces, yo creo que eso también nos gusta y nos llama mucho la atención decir, los recomendaron del hotel. O lo recomendaron decir, tenemos algo, porque de repente me preguntan, ¿tenemos algún acuerdo en un hotel? No, es que nos mandaron una mesa de 10. Órale. O sea, entonces como es una buena señal. Es buena pero señal. También un área de oportunidad que dices, bueno, mira, si me están a lo mejor podemos para poder hacer convenios y ¿Tienen gente. una oficina de relaciones públicas dentro del Grupo Pasta? ¿Sí? ¿Hay quien se dedique exclusivamente a eso? No, lo hacemos prácticamente nosotros. Los socios. Y como socios operativos, lo hacemos nosotros en el lugar. ¿Qué tanto usan las redes sociales dentro del Grupo Pasta? Tenemos redes sociales para cada uno de los conceptos. Sí. Tenemos a lo mejor algún área de oportunidad, creo yo. Hemos ido mejorando, pero también no tenemos mucho el tiempo de estar, aunque tenemos un despacho que nos lleva el área de redes y el manejo y para tener el material y subirla y la parte digital, sí, pero es externo. Y yo creo que externo es muy difícil que ellos puedan transmitir todo lo que hay internamente. O sea, porque a lo mejor si tú subes un platillo, a lo mejor muchas veces hasta se equivocan en el descriptivo, ¿no? Sí. Entonces que dice, oye, hay que corregirlo o esto, lo otro. Entonces, pero es de una manera natural porque pues obviamente si fuéramos nosotros, pues obviamente, ¿no? O sea, como llevan nuestras redes sociales, no, pues nosotros lo subimos. Déjame decirte algo que tal vez... yo en el restaurante que me paro, veo el menú y sí, se me antoja y tal, pero lo primero que hago es abrir su página de Instagram o las fotos que hay en las recomendaciones de Google para que de la vista nazca el amor. Decir, no sé qué es esto, pero esto se me antojó, quiero eso. Entonces, sí. Yo también hago mucho. Llega a ser importante también la parte de la foto y la imagen que traes en lo digital. Totalmente. Sí. Entonces, sí, creo que por ahí, hemos ido mejorando. Seguramente lo podamos hacer con el tiempo mejor, pero es que también es complicado tener tantos conceptos. Sí, se aventaron diferentes ciudades, porque de repente son diferentes horarios, entonces como un poquito complicado el manejar todo. ¿Ves que viene la tendencia del delivery? Bueno, ahorita el tema del delivery, ¿no? Que cada vez menos salgas de tu casa, muchas personas prefieren pedir a la casa. Cómodo. Las dark kitchens, que también he visto que están en tendencia o de moda en algunos otros espacios. ¿Qué opinas de estos dos conceptos? No van ni cerquita de a lo que ustedes se dedican, ¿cierto? No, o sea, en algunos de los conceptos como Diablo y Pastería tenemos el tema de delivery. Que sí nos representa. Y es parte de representan sí las nos ventas. Representa en algunos de los conceptos fuerte. Pensaría que no, fíjate, porque te sale más caro. Sale más caro al cliente. Sí. Pero sí, porque al final del día es comodidad. O sea, y la gente lo va a pagar. Y entonces de que tú no aparezcas y aparezcan 10 pizzerías, pues vas a estar. O sea, y ya la gente decidirá si quiere pagar más, menos o lo que sea. Pero sí es algo representativo. Mira. Porque sí, cuando ves, pues sí te deja, no sé, tanto porcentaje en tu venta y dices, pues sí me ayuda, ¿no? Mira. Entonces, sí creo que es algo. Y el otro concepto de Dark Kitchen, pues sí, o sea, es algo padre, porque al final del día son experiencias. Sí. Y entonces,
pues a lo mejor la gente dice, ay, no quiero un restaurante, quiero algún concepto o algún estudio de cocina o al no sé qué, yo voy a preparar y mi experiencia. Es diferente. Es diferente. No, diferente. No es una competencia directa. Completamente. O sea, y ahí para todos, porque además son lugares más chiquitos Sí, y entonces es otro mercado que seguramente es muy buen mercado y padre también para disfrutar. Me llama muchísimo la atención lo que me estás diciendo del delivery. Pensaría que restaurantes estilo los que tiene Grupo Pasta, por lo pronto, y Duomo, por ejemplo. Duomo y Hostería no tengo. Eso, pero Diablo sí. Diablo sí. Que es más casual. Por el concepto y por los alimentos. O sea, Diablo y Pastería sí. Ay, no, y aparte qué chismosa soy. Claro que he pedido. Porque tengo pizza, porque tengo ensalada, porque tengo paninis. Claro y que eso he pedido sí se la puede mandar pizza del Diablo, sí. Sin tema. Claro. Pero sí. En los del Duomo y la Hostería tal vez no. No por la calidad. Porque, a ver, no te va a llegar es una igual. realidad que sí resta un poco de calidad, no en la materia prima, sino en cómo te llega. ¿Por qué? Pues porque ya se sudó el empaque, porque ya se enfrió, porque quién sabe si el Rappi lo llevó de manera correcta y entonces a lo mejor se le heladió, se escurrió. Y ya pierdes el control. Y entonces no es como comértelo ahí mismo. Entonces, pues sí, María. Entonces por eso nosotros en el Duomo y la Hostería no lo hacemos. Uno, porque son platillos mucho más sofisticados también. Y te arriesgas como para a la que imagen te llegue mal. Sí. Y dices, oye, pagué tanto para que me llegue un robalo malo o escurrido, etc. Pues no vas a tener buen sabor de boca. Un restaurante, ¿en qué es en lo que más se lleva sus gastos, Pablo? Si tú ahorita vieras toda tu corrida de gastos, te podría decir, no sé, nóminas, no, en insumos, no, en rentas. ¿Qué es lo que más se lleva de gastos un restaurante como? Pues de entrada, o sea, la compra de alimento y bebida. El insumo. Es un yo creo que es como un 30, depende los conceptos, pero puedes estar en algunos el 34, en otros el 38 más o menos. Es el más de grande. Tu costo de compra de alimento y bebida, ¿no? Entonces, y de ahí se van desencadenando, ¿no? Obviamente nóminas, obviamente es un rubro importante. Y después de ahí, pues todos tus gastos fijos, ¿no? Obviamente luz, agua, servicios, teléfonos, porque se te van sumando los chiquitos de 1,300 de teléfono y no sé qué, y al final del día, pues empiezas a ver y es material de empaque y es Yo me enojo muchísimo cuando me cobran 10 pesos por el para llevar, pero entiendo que es un gasto que de poquito en poquito. Sí. Y que te voy a decir por qué. ¿Por qué lo cobran? Bueno, no, ni siquiera sé si lo cobren en los restaurantes de te voy a decir por qué. Porque el platillo está costeado para consumirlo ahí. Ajá. No con el empaque. El empaque te cuesta literal, no es de que te lo cobren, tenga una utilidad del empaque. No. Lo que me cobran del empaque es lo que yo cobro. Nada más, para no perder. Para no perder. Pero porque mi platillo está hecho para consumirlo ahí. Que al final, mira, aunque yo diga que me enoja por eso, es ser responsable con tus finanzas y con de verdad tener un inventario controlado, claro, ¿no? De que no haya ningún pierde de ningún solo peso. Y tener el inventario en todo eso te lleva un poquito a tener mejores números, ¿no? Obviamente. Entonces, sí, en el presupuesto, pues, o sea, pues, digo, nosotros tenemos absolutamente todo, como te digo, o sea, para que los socios puedan ver, oye, a ver, y hacen sus comparativos de repente entre ellos y decir, oye, ¿por qué este mes nos votó esto y esto? Ah, tuvimos una fuga. O de repente dice, oye, es que se te subió el consumo del agua. Ah, es que tuvimos una fuga, ya se arregló, ya esto y por eso, órale. Entonces, porque siempre es normalmente muy, muy estándar. Y hay de todos tipos de socios. Habrá los que sí lo checan todos los meses y hay quienes ni se enteran de qué pasó. Totalmente. Pero nosotros los damos general para que cualquiera pueda tener la tranquilidad. Como socio operativo hay que cumplir con lo que se entrega cada mes. Oye, Pablo, creo que estoy aprovechando muchísimo que estés aquí. Estoy preguntando todo lo que me viene a la mente, incluso más de lo que pensaba. Quiero pasar a una parte donde yo te digo una frase o una palabra y tú la tienes que terminar con la primera palabra o frase que te venga a la mente. Se llama realmente. Ok. Dame un segundo. Muy bien. ¿La industria del servicio realmente es? Única. ¿Querétaro realmente es? Fabuloso. ¿Grupo Pasta
realmente es El número 1. el número 1. Mi primer trabajo realmente es Mi origen. estudiar y trabajar realmente es Lo que me forjó. Pablo Godínez realmente es Auténtico. Vientos. Muchas gracias. Gracias De por nada. estar en Realmente Podcast. Espero que este episodio lo estén disfrutando mucho todos los que lo están escuchando. Y si son restauranteros, bueno, se llevan muchísimos consejos para seguir haciendo crecer sus Claro. proyectos. No, y mil gracias. Encantado de haber estado aquí platicando contigo, porque me gusta mucho transmitirlo. O Vientos. sea, muchas veces como que o a la gente se le hace fácil o etcétera y agarra otra perspectiva de alguien que sabe y me encanta cuando me invitan. Yo feliz. Y qué padre conocer lo que hay detrás, también como consumidora, como clienta, ver todo lo que significa para que ese platillo que tú quieres disfrutar llegue a tu mesa. Y que no es el trabajo nada más de una persona, sino es una industria impresionante desde el proveedor, almacenes, etcétera, cocina, producciones, todo para que llegue el platillo como debe de salir. A la mesa. Entonces sí se encadena una cantidad de gente impresionante para que llegue ese platillo o ese servicio a tu mesa. La empleabilidad que da el sector. Si tuvieras que hoy pensar en cuántas personas contrata Grupo Pasta, ¿cuántas personas son? Pues mira, de todo el grupo, Por lo menos del Bajío. De puro Querétaro, yo creo que está con León, yo creo que estamos sobre unas 350, 400 personas. 350 o 400 personas dependen solo de los restaurantes de Querétaro y León. Directamente de los que nosotros trabajan para nosotros. Más todo lo más hace. aparte, todos los proveedores, todos los externos, esa parte. Wow. Sí. Hay una gran responsabilidad también de responderle Mucha. a los equipos. Exactamente. Pablo, muchas gracias. Gracias por estar en Realmente Podcast. ¿Cómo te encuentran en redes sociales? Me pueden encontrar como Pablog_it. Tengo ahí mi blog de cocina, hago algo de material, hago recetas de cocina, nada que ver con los restaurantes, sino las hago en mi casa, pero para que ustedes las puedan hacer en casa muy fáciles, muy buenas opciones. Entonces, ahí me pueden encontrar. ¡Qué rico! Para que la hagamos en nuestra cocina. Muchas gracias, Pablo. Gracias a todos los que están escuchando y viendo este episodio. Por favor, suscríbanse en YouTube, Realmente Podcast, y síganos en todas nuestras redes sociales. Gracias. Aquí no hablamos de lo que nos gustaría que fuera, sino de lo que realmente es. Datos, historias y voces que nos invitan a reflexionar. Porque la realidad se entiende mejor cuando se escucha de quienes la viven. Soy Mari Carmen Presa y esto es Realmente Podcast.